con relación a los temas de exportaciones e importaciones. Y hoy principalmente vamos a entrar a ver algunos documentos ya para ver la parte práctica y que vayamos avanzando en esos temas principalmente, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna duda, algún comentario, por favor, yo les voy a agradecer que me lo indiquen conforme vamos avanzando en la clase, como siempre, ¿verdad? Permítame, vamos a ver. Sí, Jacqueline. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. No sé si solo soy a mí, pero no me aparece para colocar la asistencia. Ay, permítame un momentito, vamos a chequear, por favor. Ahorita chequeo. A veces se pone rebelde, pero aquí lo solucionamos. Teoría. Comercio. Por favor, si pueden chequear en este momento. Listo, listo, Lick. Gracias. Gracias, Jacqueline, por su comentario. Vamos a revisar. Bueno, voy a revisar después las demás para que no tengan ustedes ningún inconveniente. Bien. Bueno, como les decía, entonces vamos aquí, permítanme, me avisan si va corriendo la presentación, por favor. Bueno, nuestra agenda del día de hoy, pues la bienvenida para ustedes. Estamos comenzando un nuevo mes. Ya yo diría que vamos casi que en cuenta regresiva. Tenemos que ir avanzando más en nuestras actividades también. Temas que tenemos relacionados con el tema de comercio. Hoy vamos a ver una parte teórica, pero también vamos a irlo combinando con la parte práctica para que ustedes también vayan haciendo esa dinámica de los documentos principales, ¿verdad? Dentro de los cuales, como se los he mencionado en varias oportunidades, hay información básica o fundamental. Y en muchas ocasiones, muchos de esos formularios son muy poca la información que tenemos que consignar, pero si no lo consignamos correctamente, podemos generar un problema mayor, ¿no? Entonces, tenemos que estar atentos a la información que colocamos, cómo la colocamos, porque en cada uno de los estados, incluso en las mismas fronteras o en los aeropuertos o en los espacios donde va a circular principalmente el tema de las mercancías, en muchas ocasiones hay entes fiscalizadores o vigilantes de todo este proceso que cómo va avanzando y cómo se consignan en realidad la información. Entonces, yo voy a proyectar aquí los documentos y vamos a ir viendo cada uno de los elementos que tienen. Algunos de estos son ejemplos que yo traigo de los mismos. Por ejemplo, el tema de la factura comercial. En muchas ocasiones las empresas tienen dentro de sus programas específicos ya la elaboración de las facturas y dentro de los mismos ya tienen establecidos en ese programa hacer conversiones de quetzales a dólares o viceversa, ¿verdad? O tipo de cambio, o establecer las dos cantidades en diferente moneda, eso para que sea un mejor control, ¿verdad? Entonces, hay codificaciones en algún momento que hacen especiales a los
productos o a lo que estén en su momento promocionando, vendiendo, porque puede haber una diversidad, ¿verdad? Sabemos que hay empresas grandes que tienen una diversidad de productos y necesitan hacer una categorización de esos productos para el momento de hacer su exportación. Entonces, si tienen alguna pregunta en comentario, por favor, ustedes me lo dejan saber para que nosotros podamos aclarar, ¿verdad? En este caso, algo importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta, principalmente al momento de pensar en exportar y cómo exportar, es qué debemos de tener, ¿no? O cómo nosotros tenemos que estar legalmente establecidos. Bueno, primero, yo les mencionaba a ustedes que no vamos a entrar en materia de eso porque ese es para otro curso, principalmente el tema de derecho mercantil o algún otro tema, pero de derecho principalmente, derecho en el cual las empresas legalmente tienen que bajo la normativa del territorio en el cual están establecidas. Aquí hay algunos documentos que nosotros vamos a ver, por ejemplo, el tema de la factura comercial, que en algunas ocasiones, dependiendo a dónde nosotros vamos a exportar, de esa manera también se establece el idioma en el cual se va a colocar el documento, ¿verdad? Hay algunos documentos en los cuales vienen en los dos idiomas. Por ejemplo, en el caso del acuerdo de asociación, hay algunos documentos que van en inglés, por ejemplo, y en español, ¿verdad? Va una combinación. La factura comercial de alguna manera podría tener también una combinación. Todo va a depender de cómo al final las empresas tengan la estructura dentro de sus procesos, son toda esa logística que ellos establecen, ¿verdad? Y el tema informático también para llevar sus controles, porque también al momento de efectuar, por ejemplo, hay muchas empresas que al momento de efectuar una facturación hacen también un descargo de sus inventarios y algunos otros procesos que son necesarios para poder presentar, por ejemplo, ante junta directiva. Cuáles son los resultados o emitir estados financieros que al final hacen una conexión importante, el pago de impuestos ante los entes fiscalizadores, en el caso de Guatemala la SAT, y algunos otros procesos importantes que van incluidos dentro del tema de logística, ¿verdad? Descargar si hay uso de materia prima, de acuerdo a la producción, bueno, hay una conexión importante dentro de todos esos procesos. Vamos a ver el tema de la factura, el tema de la lista de empaque, o el packing list, que en inglés se le conoce, algunos certificados de origen, porque cada uno de acuerdo al tratado o el acuerdo comercial que se cuente en ese momento y si para establecer el origen del producto hay un formato específico para hacer los certificados. Varía poco, ¿verdad? Incluso a veces en posición o en tamaño, o algunos tienen otras características, pero hay información importante que nosotros debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Vamos a traer aquí lo que es el BL ahorita, por ejemplo, que vamos a ver. TLC, que también es un documento importante que principalmente va en tema de Estados Unidos y algunos otros ejemplos que yo les traigo aquí para que ustedes lo puedan visualizar y ver ya directamente dentro de la práctica. Pero entonces, ya con una empresa previamente establecida o legalmente también establecida dentro del territorio guatemalteco, pensemos en el caso del territorio guatemalteco y vamos a ubicarnos dentro de las dos posiciones. Bueno, una empresa importadora o una empresa exportadora. Puede ser una empresa que tenga las dos funciones, ¿verdad? Exporte e importe. Y puede ser una empresa que solamente exporte o una empresa que solamente haga el tema de las importaciones. Para esto hay requisitos importantes dentro de los cuales se deben de contar. Uno de ellos, un código de exportador. Eso es en el caso de Guatemala, específicamente. Y aquí les traigo yo a ustedes algunos pasos sencillos que se deben de tomar en cuenta para poder llevar a cabo
la solicitud de ese código de exportador. Si bien es cierto, todo esto van a requerir cierta documentación importante de la empresa, ¿verdad? Para poder constatar y poder otorgar en su momento lo que es el código de exportador. Hace mucho tiempo atrás, por ejemplo en los años 90, un poquito más atrás todavía, la obtención de este código de exportador estaba centralizado directamente en el Banco de Guatemala. Era ahí donde se hacía la solicitud y ellos otorgaban por empresa de acuerdo a la categorización o la sectorización donde se encuentra ubicada o donde se encontraba ubicada la empresa, donde específicamente les entregaban el código. Regularmente lleva una letra, ¿verdad? Que lo identifican de alguna forma por el sector donde están ubicados y un número. Ese es un número que en muchas ocasiones va consignado en distintos documentos, ¿verdad? Que identifican a la empresa como tal, como una empresa exportadora. Esta información que yo les traigo aquí está directamente obtenida de la página de la BUPE. La BUPE es hoy en día la ventanilla única para las exportaciones, ¿verdad? Es ahí donde se canalizan los permisos y todo eso para las exportaciones como tal. Es una ventanilla generada, una ventanilla ágil, ¿verdad? Importante para todo ese proceso de solicitud de permisos para exportaciones. Entonces, ¿qué solicitan aquí? El código de exportación o de exportador es un requisito básico para realizar una exportación, lo dice, ¿verdad? Obtener dicho código es el primer paso para exportar y la solicitud es rápida y sencilla. Yo les dejo aquí a ustedes, no vamos a entrar en materia o directamente a lo que es el tema de la solicitud. Eso directamente se hace en línea. Por eso les decía, hay muchos procesos que hoy en día son mucho más fáciles. Es lo que la visualización se tiene en torno a lo que es el comercio, ¿no? Esa agilización o esa facilitación del comercio y minimizar de alguna manera ciertos costos o ciertos tiempo también, porque al final, al hacerlo de manera virtual o en línea, como se le conoce, ¿verdad? Se hace directamente dentro de un espacio, una persona encargada que va a hacer de las exportaciones, quien va a iniciar con este proceso. Entonces, nos menciona aquí que al llenar la sección 1 de la solicitud del sistema generará un usuario y una clave que directamente será reconocido para la empresa o para quien esté interesado en hacer esas exportaciones. La solicitud se realizará vía web, o sea, aquí está la dirección específica, ¿verdad? Esta es la dirección específica. Y es a través del sistema SEAREX, ¿verdad? La solicitud de código consta de 4 secciones, que eso va muy encaminado también a toda aquella papelería que soporte, ¿verdad? Que legalmente están establecidos y reúnen todas las condiciones para hacer un exportador. Si es una empresa, una sociedad anónima, en muchas ocasiones también se pide el tema de quién es el representante legal, el RTU, que eso es muy importante, que constantemente tiene que estar actualizado. Perdonen, ¿me escuchan bien? Sí, licenciada, se lo escucha. Sí, perdón, es que tengo un poquito de un grupito aquí afuera, pero bueno, si no me escuchan bien, me avisan. Vaya a callarlos, Lica. Sí, lo que pasa es que están afuera del edificio. Entonces, como que van pasando, pero bueno, ya pasaron un poquito. Bien, entonces les decía que tiene 4 secciones según lo que nos indican, es los datos generales, ¿verdad? De la empresa, como les decía a ustedes, ¿no? La dirección fiscal. En algunas ocasiones piden podría pedir incluso algunos formularios, dirección de la planta, aparte de la dirección fiscal, y así sucesivamente va a dar la solicitud de lo que necesita para poder llevar a cabo la asignación de este código. Aquí tenemos un dato importante
¿verdad? Al momento de hacer esa solicitud. Por eso es que yo les mencionaba a ustedes o el ejercicio que hicieron de esa identificación de ciertas partidas arancelarias. Porque al saber qué es lo que nosotros vamos a exportar, ¿verdad? Y al confirmar efectivamente de cuál es la partida arancelaria, incluso los mismos agentes aduaneros nos pueden ayudar a confirmar, la misma SAT, podemos hacer la consulta de qué es lo que contamos o qué producto, por ejemplo, hablando de productos, contamos y la partida que estamos identificando para ese producto. Entonces, de igual manera, esto va a servir para llevar ciertas estadísticas de cómo se lleva a cabo ese proceso de exportación. Y algunos documentos de soporte que pedirán en el caso de las patentes. Regularmente, si es una empresa, piden las patentes, el nombramiento, el RTU actualizado y pues ser algunos otros adicionales para soportar esta solicitud. Entonces, al momento de la confirmación de los datos se otorga el código de exportación. Generalmente con esa confirmación de datos, según lo que indican, hacen una llamada específicamente para confirmar los datos tal y cual fueron consignados y que no haya un error al momento de la consignación de cierta información. Porque eso también nos puede generar alguna problemática al momento de hacer la exportación o de hacer cualquier otro trámite que no coincida, ¿verdad?, con alguna otra documentación que necesitamos llenar. Esto es para el código de exportador. Para ser importadores, de igual manera, hay un código específico. A ver, permítanme, yo creo que lo puse, aquí está, permítanme. Bueno, esto está un poquito, aquí está. El tema para el tema de los importadores también necesitan hacer un proceso específicamente al momento de solicitar ese registro de importadores, ¿verdad? Esto específicamente dentro de la SAT. ¿Por qué? Porque sabemos que al momento de hacer una importación, también se tiene que llevar ciertos registros de esa importación, ver si hay pago de impuestos, ¿verdad? La aplicación correcta de esas partidas arancelarias o de los impuestos para que al momento de hacer la internación o la autorización de todas las entidades involucradas pueda internarse dentro del territorio sin ningún problema. Entonces, esto no se los voy a detallar tal cual está, igual les voy a dar la presentación, pero me era importante que ustedes tomaran en cuenta cómo diversas instancias se involucran dentro de todo este proceso para facilitar esa relación de importación y exportación o esa dinámica importante que se hace entre las naciones y que forma parte de lo que es el comercio como tal, ¿verdad? Esta directamente es fuente de la SAT, pero algo importante, sabemos que la SAT es la institución que fiscaliza, ¿verdad?, todos esos movimientos económicos que se dan dentro del territorio guatemalteco. Y aparte también en conjunto con las instituciones como el Ministerio de Economía y algunas otras organizaciones o agremiaciones privadas o instituciones públicas también van haciendo esa conexión, ¿verdad?, a través de estos diversos registros, porque al contar con un número específicamente, ¿verdad?, ahí se guarda toda la información de todo ese movimiento que se da dentro de las empresas. Es como cuando ustedes también, por ejemplo, hoy en día ya hay una conexión, ¿verdad?, entre el tema del documento personal de identificación, el número de pasaporte, el número también de carnet de la universidad. O sea, hay una conexión de un mismo número, ¿verdad?, y en diferentes actividades que ustedes puedan realizar, ¿verdad? Entonces, eso les va a permitir, por ejemplo, en el caso de los pasaportes, si ustedes van de viaje, generar cuál es ese movimiento de entradas y salidas dentro del territorio. En el caso de la universidad, en qué proceso se encuentra, cómo se encuentra. Bueno, que al final van haciendo como un archivo o un repositorio de todos esos movimientos importantes. Y eso a la base de un número que se da ese registro como tal, ¿verdad? Entonces, yo les traía estas porque es importante que nosotros tengamos en cuenta que para ambos
tener un registro especial. Entonces yo les mencionaba aquí, bueno, entonces, ¿cómo completar la información? Vamos entonces a ir a lo que es la práctica, porque eso también es importante que lo tengamos en cuenta y que ustedes también vayan haciendo esa práctica directamente. Pero no puedo tirarlos a ustedes a hacer la práctica directamente. Sé que tal vez algunos, dependiendo del trabajo que ustedes realicen, pueden tener algún conocimiento en torno a cómo facturar, en cómo llenar cierta información, pero aquí entre todos vamos a ir conociendo cuáles son aquellos datos generales que se hacen necesarios tener en cuenta para poder llevar a cabo este proceso de exportación y de importación. Entonces, vamos a ver, vamos a comenzar con el primero. Solo déjenme un momentito, por favor. Vamos aquí. Bueno, vamos a ir primero con lo que es la factura. Como yo les mencionaba, todo dependerá de dónde ustedes vayan a enviar, por ejemplo, si es de exportación su producto. En el caso de, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, hay cierta documentación que al final tiene que completarla. Si van a Irlanda, por ejemplo. Irlanda, hay Irlanda del Norte y está Irlanda. Entonces, Irlanda pertenece a la Unión Europea y efectivamente sabemos que el idioma oficial es inglés. Entonces, toda la documentación debe ir en inglés. Si van a España, bueno, entonces toda la documentación debe de ir en idioma español. Entonces, de esa manera es para facilitar de alguna forma también, ¿verdad? Que la información que se consigna es la correcta, ¿no? Y se describe lo que se necesita dentro de la misma. Yo les voy a proyectar aquí un tipo de factura comercial que en algún momento puede establecerse, trabajarse. Como les digo, todo dependerá de cómo dentro de las mismas empresas se esté trabajando al respecto, ¿verdad? ¿Logran visualizarla? Sí, licenciada. Ok, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, regularmente dentro de las empresas como tal, ¿verdad? Todas se establecen un tipo de logo o alguna identificación y el logo tener una imagen, ¿verdad? Con también algún eslogan o otra identificación que marca o hace la diferencia de esa empresa, ¿no? Pueden haber varias empresas que se dedican a la misma actividad, pero cada una tiene su identificación. Entonces, regularmente hay empresas que utilizan el logo. Ese es significativo e importante, pero hay temas o hay información de la cual no podemos obviar. Por ejemplo, el nombre del exportador. Si estamos nosotros ubicados dentro del territorio guatemalteco y nosotros queremos hacer las exportaciones, nosotros tenemos que escribir directamente dentro o estamos identificados como los exportadores, ¿sí? Entonces, el nombre de exportador, vamos a poner aquí, a ver, algún nombre que no contraste con nada, pero tal vez un nombre así. Vamos a poner aquí, el arbolito. S.A. Bueno, ese es el nombre del exportador. El registro, generalmente, en algún momento, en algunos otros lugares, el tema del registro viene específicamente a lo que es, en este caso, de la factura, o en nuestro caso, el NIT. Entonces, vamos a inventarnos un número de NIT, 1, 2, 3, vamos a ver, 3, 4, 5, 6, 7, por ejemplo. La dirección fiscal, claro, lo dice dentro de la factura y nos dice la dirección fiscal. Es específicamente donde llegan todas las notificaciones en caso de alguna institución pública que haga alguna solicitud o requiera algo o cualquier otro proceso. Entonces, eso se establece al momento de hacer la constitución o generar también lo que son las patentes. Hay de patente de comercio y
y patente de sociedad. La patente de comercio regularmente, pensemos o ubiquémonos en que hay una central, por ejemplo, una distribución central o una distribuidora central, ¿verdad? Y aparte están la dirección fiscal o las oficinas centrales, por ejemplo. Pero desde esa distribución central hay pequeñas distribuidoras porque primero también hay un comercio que se da internamente, ¿no? Un comercio interno y se generan ciertas distribuidoras. Entonces, esas distribuidoras que se generan en el interior o esas sucursales en algún momento que les llaman, o pequeños espacios donde también hay aportes del producto que se está vendiendo, entonces esas necesitan una patente de comercio, ¿no? Porque entonces esa patente se designa a cada uno de esos espacios. Siempre sabemos que el nombre principal va a ser de la empresa es el Arbolito S.A. Va a llevar la dirección fiscal, pero también la dirección de distribución. Y el teléfono que regularmente, ¿verdad? Es importante colocarlo como tal. Aquí nuevamente se vuelve a consignar, ¿verdad? Por eso les mencionaba yo de alguna manera que puede ser que también un tercero pueda hacer alguna o pueda participar también dentro de todo este proceso de exportación. Yo puedo tener esa identificación de exportador y hacer la producción, sin embargo también voy a tener de alguna otra forma, alguna otra participación de un tercero que también contribuye a poder generar ese producto y poder exportar. Entonces, este es otro de los datos. Generalmente la misma empresa es la que exporta, la que produce, la que exporta y los datos de alguna manera se repiten tanto en la primera como en la segunda. Este es un ejemplo, y esto quiero que lo tengamos claro, es un ejemplo de lo que es una factura. Puede variar y de acuerdo también a los diseños que tenga cada una de las empresas y las autorizaciones que en su momento la misma SAT otorgue a las empresas, ¿verdad? Hay empresas que tienen un formato único, ¿verdad? Y que dentro de ese formato también establecen las características para poder hacer la aplicación de, o específicamente manejan distintas series, porque también ahora identificamos las series y más ahora que solo se trabajan facturas electrónicas, ¿verdad? A veces hay facturas regularmente las facturas nos ayudan también a solicitar los permisos respectivos, tanto de importación como de exportación. ¿Qué más? ¿Qué otro dato nos pide acá? El nombre del importador. Tenemos que tener claro, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre del importador? ¿No? ¿Cómo está identificado en el país de destino? Dirección fiscal. O tenemos que tomar en cuenta que en muchas ocasiones puede darse que, y es lo mismo que se da en el caso de Guatemala, tienen un centro de operaciones donde están todas las oficinas, ¿verdad? Pero que también hay un lugar específico donde se encuentran las bodegas, que es totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, el teléfono y el país, que en su momento son necesarios. La fecha, el número de la factura, que esto también que es muy importante, porque eso nos va a permitir para el seguimiento y en muchos permisos o en algunos otros documentos de exportación serán necesarios incluir para llevar un control de todo este proceso. En este caso, este es un ejemplo de factura de algo que puede enviarse vía marítima. Entonces, ¿qué otros datos son importantes poder incluir dentro de todo este proceso? Y que estos también van a ir conectados con los otros documentos que nosotros vamos a ver como tal, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, la fecha de la factura, de emisión de la factura, los términos de exportación. Cuando hablamos en función de los términos de exportación, eso va a depender mucho de lo que es el término de comercio que se está aplicando o el Incoterms.
que regularmente se aplica en el caso de esta factura. Eso dependerá también la consignación, por ejemplo, del precio unitario, y si tienen que agregar de alguna manera algunos otros datos, por ejemplo, si es terrestre, ¿verdad? Si al final este es terrestre, tendrá que variar en función de aplicación. Cuando son terrestres, se le coloca principalmente el tema de el seguro y el flete, ¿verdad? Al momento de hacer la papelería, en este caso se maneja carta de porte, en la factura también, entonces son todos esos datos al final los que tienen que coordinar. En este caso, la vía es marítima, ¿verdad? Regularmente puede ser aquí la persona de contacto, en este caso se consigné el tema de la persona de ventas, ¿verdad? Que es la que hace el contacto, la negociación y es la que establece de alguna u otra manera todos los datos específicos para poder lograr esa venta, esa exportación y que se genere todo este proceso. La orden de compra, que va muy conectado, bueno, con la negociación que haga la persona encargada de poner esa venta en el exterior, pero que también va conectada con la lista de empaque, ¿no? Regularmente aquí en una lista de empaque vamos a ver que se coloca lo que es el número para que todo vaya coordinado. El contenedor. Esto de alguna manera, cuando es vía marítima, regularmente las empresas marítimas o las navieras como tal, que se hace la solicitud de equipo para poder cargar en determinado tiempo, y hay que tomar en cuenta que las navieras siempre mantienen un cronograma de cuál es el movimiento que ellas van a tener, cuáles son las fechas de zarpe de los barcos, ¿verdad? Incluso establecen ellos determinado tiempo para que el contenedor esté ya directamente en los puertos. ¿Esto por qué? Porque para que se pueda hacer todo el proceso dentro del puerto como tal y que ya el contenedor esté listo para ser cargado en el barco en su momento que ya sea necesario, ¿verdad? Eso es como cuando ustedes van, por ejemplo, al aeropuerto y que se van a ir de viaje, ¿no? Y llegan justo, ¿verdad? O llegan así como que al límite, ya casi están cerrando la puerta del avión, van a correr el riesgo de quedarse varados en el aeropuerto. En este caso, también si el contenedor llega demasiado con el tiempo tan corto, no va a poder hacer todos los procesos que se necesitan dentro de el mismo. Aparte de eso, correr el riesgo del contenedor ya no suba al barco y tendrá que esperar hasta el próximo barco para poder llegar. ¿Y eso qué implica? Implica para que los clientes también tengan un rechazo, bueno, pueden rechazarlo, pero tengan un retraso en lo que han solicitado y en el momento de hacer la distribución, si es un producto específicamente y vamos a llegar a una empresa en especial y ellos se van a encargar de la distribución. Entonces, todo al final va conectado. Entonces, el contenedor en su momento que se hace la solicitud de equipo para las navieras, independientemente de los destinos que vayan, así de alguna forma, también las mismas navieras tienen una clasificación de cuáles son los destinos que van. Hay empresas navieras que van directamente, o solo van a Estados Unidos, hay unas que van directamente a Europa. Recordamos que el tiempo de tránsito vía marítimo hacia Europa es bastante extenso, ¿verdad? Entonces, todo eso al final se va conociendo, se va visualizando, ¿verdad? Por ejemplo, Merckx, según he escuchado de Merckx, espero que estén viendo los contenedores y observando lo que hay en los contenedores, porque eso nos va a servir para alguna actividad que vamos a tener. Pero, por ejemplo, Merckx va al tema de Europa. Y hay algunas otras navieras, no recuerdo ahorita el nombre, pero hay algunas otras navieras que van directamente a Europa. Hay unas que pueden ir a Europa, otras ya tienen varias conexiones, ¿verdad? Que son empresas grandes, ¿verdad? Y empresas navieras grandes que pueden tener representación en distintos territorios. Entonces, sea ya al confirmar el espacio,
Entonces nos dan todos los datos del contenedor. El BL, ¿verdad? Que en algún momento o antes de hacer la emisión de los BLs finales, y la emisión de los BLs se hace de acuerdo a las condiciones que nosotros como exportadores demos, ¿verdad? Si se van a emitir cierta cantidad de originales y copias. Los originales de alguna manera llevan firma y sello por parte de las navieras y se emiten en su momento en el lugar de destino. Vamos a ver que dentro del mismo BL también se establece cuál es la forma o cuál es el flete que se ha establecido. Si es regularmente, si se distingue como collect o se distingue también como prepaid. Entonces, que son ciertos términos en inglés que son generalmente utilizados. Por ejemplo, el collect es cuando llega a su destino y la empresa que recibe o quienes van a recibir directamente tienen que pagar el flete al momento de su llegada y poder hacer todos los trámites de desalmacenaje. Si es prepagado, eso sabemos que también de alguna manera se ha negociado dentro del precio. Entonces se paga desde el origen el flete y ya en su destino solamente tendrá que pagar los impuestos que corresponden a ese territorio. Entonces eso se coloca también dentro del BL, eso lo vamos a ver, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, pues aquí dice cajas en inglés, pueden ser bultos, pueden ser, todo va a depender de la forma en cómo se esté enviando el producto. El código, que era lo que yo les decía, que pueden ser, por ejemplo, 001, 002, bueno, aquí no lo sé, o 3, o por ejemplo, o 100, aquí, y aquí 101, 102, 103, que es la forma, ¿verdad? Puede ser que aquí sea, vamos a poner un producto, solo por ejemplo, ¿no? Tortillas de maíz amarillo. Y aquí tortillas de maíz negro, porque tenemos maíz negro también y esas tortillas son bien ricas. Y aquí puede ser tortillas de harina, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Y tortillas, ¿qué otro tipo de tortillas hay, jóvenes? No me acuerdo. De harina y tostadas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, dentro de la empresa hay de alguna manera un código que las identifica y esto va a ir haciendo el descargo dentro del inventario. Todo esto en proceso, para todos los procesos o toda la información, porque el departamento contable es bastante importante dentro de todo esto, porque a través de toda esta generación de esta información, ellos van a obtener los datos para poder hacer estados financieros y ver cómo es el comportamiento, si hay pérdida, ganancia, y algunos otros datos que son importantes para los tomadores de decisiones, ¿verdad? Si se necesita hacer ciertos cambios, ver qué es lo que está pasando, cómo se da el comportamiento del mercado y algunos otros datos significativos. Entonces, generalmente, bueno, aquí en cartones, por ejemplo, en cajas pueden ser aquí 15, aquí 20, aquí 30 y aquí 40, por ejemplo, ¿no? Y aquí el peso neto. ¿Qué quiere decir? Hay una diferencia entre el peso neto y el peso bruto. El peso neto va específicamente al producto que nosotros hemos elaborado, ¿verdad? Esto no incluye todo el embalaje, todo el empaque, sino que únicamente el producto en sí, ¿verdad? Y específicamente aquí, por ejemplo, puede ser en libras, pero de alguna manera también en estos espacios lo pueden pedir en kilos, ¿verdad? El precio unitario, que esto se va a establecer, por ejemplo, si les digo, bueno, es prepagado el flete, entonces aquí en el precio ya nos asigna el departamento de ventas o quien se ha encargado de asignar los precios, cuál es el precio, o incluso dentro del mismo programa como tal. Si ya se establece un código específico, este código tiene un amarre directamente con el precio, ¿verdad? Y así, de alguna manera, se va haciendo la conversión para generalmente contar con
la cantidad de bultos o de cantidad, en este caso, cantidad de cajas, el peso total neto, ¿verdad? Que se coloca de esta manera, pero también poder contar con, de alguna manera, con lo que es el valor de la factura. Aquí dice misceláneos, y es cuando yo les mencionaba a ustedes que puede haber alguna variación o alguna asignación del tema de si es una factura que va a ser transporte terrestre, ¿no? De misceláneos puede incluirse el tema del flete y el seguro. Entonces, ahí también lleva una cantidad y específicamente al final el total. En muchas ocasiones hay facturas que aparte de tener el total en letras, también lo colocan en números. Entonces, esto es una factura con datos importantes y significativos, ¿verdad? Para poder llevar a cabo o iniciar con la documentación que necesitamos, valga la que necesitamos para ya armar un expediente para nuestra exportación. Entonces hago aquí un pequeño espacio, no sé si tienen algún comentario, alguna duda, por favor. Jason, dígame. Licenciada, en relación a una duda con respecto a que, viendo el tema de los convenios de comercio, los tratados de comercio. Ajá. Sí, estaba viendo de que existe una lista que tiene un registro por cada uno de los productos que están regulados, por lo menos en algunos convenios de parciales, ¿verdad? Así como el de Cuba, Guatemala. Ajá, un acuerdo de alcance parcial. Ajá, un acuerdo de alcance parcial. Ajá. Entonces, en este tipo de documentación no va registrado de una vez con el número de registro internacional que se le asigna a los productos, o cómo es que se genera también el descuento de los aranceles en este proceso, porque acá lo estamos asignando como que fuera un código de inventario interno de cada empresa, ¿verdad? Así lo estoy viendo yo, no sé si estoy en lo correcto o cómo, porque si yo le designo un número de catálogo acá a tal, pongámosle a la harina, ¿va? Y le pongo H01, y a la tortilla de maíz de tortilla B, ¿va? Y a la tortilla negra, tortilla N01 y así, ¿verdad? Entonces, queda muy a disposición interna cuál es el código que se le va a asignar a cada uno de los productos, pero viendo el tema de los convenios de comercio, pues hay una lista que también tiene un código unitario por cada uno de los productos que se van a importar o exportar. Perfecto, no, importante su pregunta, Jason. Y eso, de alguna manera, por eso yo les mencionaba a ustedes, este es un ejemplo básico de qué datos son los importantes que debe de llevar una factura. Lo que menciona aquí Jason también puede ser alguna solicitud en el caso de algunos países que digan, no, mire, necesito que me incluya directamente ya dentro de la factura, aparte de su código, este es un código de registro, ¿verdad? O de control directamente dentro de la empresa, de todos los productos que tienen en producción. Pero necesita, el cliente me dice, mire, adicional, yo necesito que le incluya también la partida arancelaria. Entonces ya, como él lo menciona, yo voy directamente, dependiendo a dónde yo voy a enviar. Por ejemplo, como menciona el Cuba, Guatemala. Sí, ahí es donde vamos a enviar las tortillas, aunque sabemos que ellos no comen tortillas, pero vamos a poner el ejemplo. Entonces yo veo dentro del acuerdo de alcance parcial, si hay una sección específica dentro de todos esos anexos, pues eso está específicamente en los anexos. Y ahí está el detalle de los productos y cómo están los productos clasificados. Entonces, si está mi tortilla, o está un arancel específicamente solo indica tortillas o nos dice los otros, hay una descripción. Por ejemplo, sí me aparece la tortilla de maíz
amarillo, pero no la tortilla negra. Entonces sabemos que en algún momento, si no casa dentro de la tortilla de maíz amarillo, entonces tenemos una sección que también dentro de los mismos acuerdos se clasifica como los otros. Entonces ahí es donde nosotros podemos colocar la partida arancelaria. En algunas ocasiones lo pueden pedir. Por ejemplo, hay algunos otros datos que los países, ¿verdad? O las mismas empresas dicen, no, si la normativa aquí es que me incluyan dentro de la factura. Yo les mencioné aquí kilos, pueden ser kilos o pueden ser libras netas. Por ejemplo, en el caso de Europa, hay algunos países que no piden solamente kilos, sino también quieren que le coloquen libras. O en algunas oportunidades les dicen, bueno, sí, me colocan los kilos netos, pero también me coloca los kilos brutos. Ok. Y esos kilos brutos tienen que coincidir con alguna otra información que también se va consignando. Por ejemplo, el mismo BL, por ejemplo, también el tema de los permisos, que indistintamente del producto que se esté enviando, entonces tienen que cuadrar, bueno, lo que dice la factura, lo que dice la lista de empaque, lo que dice los permisos, lo que dice el BL. En algunas ocasiones, lo que consigna dentro de los BLs es lo que la misma empresa o la persona encargada de exportaciones, de acuerdo a las negociaciones que se hace, se le pide que incluya. El mismo BL nos dice, por ejemplo, la condición del pago del flete. Ahí les aclara específicamente cuando dice que es collect y cuando dice que es prepago. Y la descripción de cuánto es lo que vale ese flete como tal. Entonces, todo va a variar de acuerdo a también cuáles son las condiciones o la normativa específicamente para que ese producto a su destino pueda internarse sin ningún inconveniente. O que el proceso para hacer esa internación dentro del país de destino sea en menor tiempo. Tenemos que tomar en cuenta que al final para todo esto tenemos cierto tiempo, ciertos procesos y si nos pasamos de los tiempos, también eso implica generar gastos adicionales, de los cuales no están contemplados y eso puede generar ciertas molestias tal vez para el cliente o internamente para los tomadores de decisiones o quienes son los directivos dentro de la empresa y ven que se están generando más gastos de los que no son convenientes. Puede ser, como mencioné ayer, en algún momento que el cliente pida que se consigne la partida arancelaria. Y eso puede colocarse de alguna manera, siempre y cuando también el programa o la forma en cómo estén estructurados dentro de cada una de las empresas permita poder hacer esa asignación. No sé si ahí le aclaré, Jason. Sí, licenciada, muchas gracias. Muy bien, a usted gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces esto es con relación al tema de la factura. Yo les voy a ir trasladando estos documentos, yo les voy a dar a ustedes los datos generales y que ustedes también vayan trabajándolo e irlo asignando para que vayamos viendo cómo ir llenando este tipo de información. ¿Qué otro documento conecta y que es importante con con lo que es la factura? Vamos a ver aquí, permítanme. La lista de empaque, por ejemplo. Vamos a ver. Que es al final, si la vemos de una manera, la información que puede contener la lista de empaque es como que viéramos también lo que tiene la factura, ¿no? Solo que aquí va un poquito más detallado, ¿verdad? Cierto, en relación a lo que son los pesos, ¿verdad? Por ejemplo, como tal. Estas listas de empaque también pueden tener una variación. Este es un ejemplo que yo les traigo, ¿verdad? Sin embargo, no específicamente lo van a encontrar de esta manera, o solo así y no hay marcha atrás. No, todo puede variar. Yo les doy aquí ejemplos generales. Lo que a mí me interesa es que ustedes vean qué información es la necesaria que se debe de colocar dentro de la misma. Incluso a veces hay documentos internos que
que se manejan, ¿verdad? Donde hay información, bueno, cuando se hace la negociación hay que trasladar esa orden directamente al tema de producción, y son ellos al final que también van a generar esta lista de empaque de acuerdo a lo que producieron, cómo lo producieron, los distintos productos que salieron y las cantidades, y cómo esto también nos genera otros datos significativos. Generalmente en una lista de empaque no se colocan precios, sino que únicamente se colocan pesos, descripción del producto, pesos, y como lo dijo aquí el compañero Iso, si el cliente nos dice, bueno, también aquí puedo yo identificar, y eso para una mayor facilidad y más control y estar seguros que lo que estamos consignando es lo correcto. También podemos incluir de alguna forma la partida arancelaria. Sin embargo, en la lista de empaque a veces es un poquito más complicado porque específicamente el departamento de producción se va a dedicar a hacer esta lista de empaque de acuerdo a cómo llevó sus programaciones y lo que tiene ya listo para esa exportación. Entonces, ¿qué son los datos de alguna manera que son importantes? Y si vemos, ¿verdad? Aquí dice la orden de compra. Generalmente se traslada a producción y ellos te asignan una orden de compra que es importante colocar dentro de esta lista de empaque. El número del packing list, por ejemplo, o la lista de empaque, que también es una forma de llevar ciertos controles. En muchas ocasiones las empresas les asignan ese número de lista de empaque, esto para diferenciar los distintos clientes que tienen, ¿verdad? Como incluso eso también para ciertos temas estadísticos. El estatus, yo les coloqué aquí en el caso de esta lista de empaque, que puede ser preliminar o definitivo. ¿Por qué? Preliminar, porque al final en un preliminar se va viendo cómo es el comportamiento en tema de la producción, hay una revisión, si hay que hacer ciertos ajustes, ¿verdad? Y todo eso al final también de mantener una buena comunicación directamente con el cliente, ¿verdad? O el destino, quien al final le llegará la mercancía. Y el definitivo, ¿verdad? En la lista de empaque que quedará definitivo y que nos servirá también para establecer todo el resto de documentación necesaria para poder exportar. El cliente, que nuevamente volvemos a colocar el nombre del cliente. El destino, regularmente aquí, bueno, en mi caso, de mi experiencia, lo que he colocado en función del destino es el país específicamente donde va. Si va, por ejemplo, a Irlanda, si va a España, si va a Alemania, si va a Estados Unidos, si va a México, si va a algún país de América del Sur, o el destino al cual ustedes estén enviando como tal. El transporte, en este caso, como estamos viendo, la factura que es a través de vía marítima, entonces el nombre de la naviera con el cual usted, si es Crowley, si es Mer, si es, se me fue la chiquita, ¿verdad? O alguna otra naviera, CGM, que son muchas navieras las cuales existen, pero entonces se coloca el nombre. Todo eso para llevar todos el control. ¿Quién lo ha chequeado? El jefe de planta o producción, ¿verdad? O el encargado de la elaboración dentro de ese departamento, y que hace una revisión de lo que se va a despachar directamente de ese cliente. Fecha de emisión, aquí nuevamente nos vuelve a pedir el número de contenedor, ¿verdad? Que eso al final es muy importante tenerlo en cuenta. Peso del contenedor. Esto es importante tenerlo en cuenta, el peso del contenedor, y eso directamente lo da la naviera, porque tenemos que, con el peso del contenedor, sabemos que también cuál es la capacidad que ese contenedor va a tener al momento de hacer la exportación, o con cuánto podemos nosotros cargarlo, y específicamente ya se sabe desde el inicio cuál es la negociación y cuál es el tipo de contenedor que nosotros vamos a necesitar o requerir. Si es un contenedor de carga refrigerada o carga perecedera, que se utiliza la refrigeración, o que es un contenedor seco. O en el caso de terrestre, también el tamaño de un
del transporte, ¿no? Si solamente en tema de una plataforma, ¿verdad? Por ejemplo, si son productos que van en costales, en cierta forma van estivados de alguna manera y cubiertos, de preferencia con alguna lona. Todo dependerá de cuál es el producto y las condiciones y el destino, cómo se requiere al final para poder hacer su transporte. En el caso de la parte aérea, tienen un embalaje especial para poder enviarlo a través de ese medio. Entonces, en este caso, por ejemplo, el número del contenedor, el peso del contenedor, que de igual manera la misma naviera se lo da, el termógrafo, que eso al final cuando también asignan el equipo tal, les dan un número específico. Es muy diferente al tema del marchamo. El marchamo específicamente, cuando ya el contenedor se ha cargado, se ha verificado, se cierra, ¿verdad? Y está, por ejemplo, si es en un contenedor con refrigeración y está funcionando correctamente todo el equipo, se cierra y el marchamo da la seguridad, ¿verdad? Es como un candado que se coloca y que eso y al final al romperse puede generar problemáticas para quien altere ese marchamo. Porque ese número de marchamo también va consignado en algunos otros documentos que son necesarios para poder eh, eh, llevar un control, ¿verdad? Y que la carga llegue de manera segura. En este caso yo les que dice polín, ¿verdad? Una carga. Regularmente, cuando se habla de polines, ahí son ciertos tubos así largos que van hasta el piso del contenedor. A veces hay tarimas, ¿verdad? Y hoy en día con el tema del medio ambiente hay distintos transportes de mercadería. Si es tarima, por ejemplo, de madera, específicamente en algunos países piden que esas tarimas, para poder hacer la estivación, sean tratadas de cierta forma. Esto para evitar que al país de destino llegue determinadas plagas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de transporte terrestre, en muchas ocasiones, ¿qué puede pasar en este caso? Que al momento de hacer la carga, a veces hay cargas que se hacen, por ejemplo, en horarios nocturnos y sabemos que hay cierto tipo de animalitos que pueden estar dentro del ambiente y al momento de hacer la carga entre dentro de la misma, ¿verdad? Entonces, hay también ciertas normativas en el tema terrestre, en algunas oportunidades lo que no se acostumbra, sino que lo que se pide específicamente es que pasen por un periodo de fumigación y esperen, por ejemplo, de 24 a 48 horas para que no genere ningún otro inconveniente o que se lleve una plaga al destino. Si ustedes han visto a veces en los programas, hay programas que dan regularmente cuando hablan de, por ejemplo, de aeropuertos. Hay un canal específico que habla de aeropuertos y cómo ellos hacen la revisión de determinados productos, ¿verdad? Que pueden en su transporte o en el momento de su embalaje puede generar alguna plaga que no tienen dentro de ese territorio. Entonces hay una vigilancia constante en torno al tema de plagas, ¿verdad? Entonces, polines al piso, como dicen, se colocan, están directamente hacia el nivel del piso y se comienza la estivación. Una estivación que debe hacerse de forma balanceada dentro del contenedor o el distinto transporte que se está utilizando. Esto es para evitar que de alguna manera, ¿verdad?, el peso esté más dado de un lado que del otro, ¿verdad? Entonces, de esa manera se coloca dentro de esta parte. A ver, aquí me quedó. Me va a quitar aquí. Bueno, aquí en este packing list, si ustedes se dan cuenta, si tiene de alguna manera un precio, que yo les había dejado aquí un precio, pero bueno. Pero regularmente la lista de empaques solo nos llega a lo que son los kilos
brutos, ¿verdad? Que es la información que nosotros necesitamos para hacer cierta información, cierta documentación. Si se dan cuenta, también aquí hay una descripción. Por ejemplo, el código, cuando mencionábamos allá, por ejemplo, 100, ¿va? Era el código que teníamos identificado, y aquí tortillas de maíz amarillo. El lote que específicamente tenemos que tomar en cuenta que en procesos productivos, conforme va saliendo la producción, siempre se establece un número de lote. Esto porque también con ese número de lote se identifica la fecha de producción, qué materia prima se utilizó, qué empaque. Bueno, hay muchas otras conexiones que van involucradas con esa producción. Entonces, el origen, si de alguna manera, de la materia prima, por ejemplo, cuando hay regímenes especiales y utilizamos materia prima que viene de otro país. Entonces, se coloca el origen. Yo les mencionaba a ustedes en mi experiencia, por ejemplo, con el tema del camarón congelado. Hay muchas empresas, en el caso de Guatemala, que ya se dedican únicamente a hacer la importación de camarón y la cola de camarón, sin la cabeza, solo la cola. Entonces, hacen esta importación y eso es catalogado como materia prima. Aquí se hace la transformación de acuerdo a los requerimientos del cliente. Entonces, ¿cuál es el origen? En este caso puede ser Argentina, que es uno de los países donde se importa, puede ser también de Ecuador, puede venir de Honduras, en algunas oportunidades, si no estoy mal, creo que viene de India y algunos otros países. Entonces el origen y el país de donde sale, Guatemala, ¿verdad? La factura, si se dan cuenta acá, la factura conecta directamente, o lista de empaque conecta con la factura y se incluye dentro de esta otra parte. El peso neto, ¿verdad? Que en muchas ocasiones este peso neto está considerado principalmente por unidad, que al final nos va a permitir hacer las conversiones específicamente dentro de cada uno de estos espacios. Entonces, las unidades, que es equivalente al tema de las cajas, los kilos netos, las libras netas, libras brutas y kilos brutos. Las brutas ya incluye todo, hasta la caja última, si es que lo estamos mandando en caja, si va a llevar gel o va a llevar otro producto, ¿verdad? Es lo que va a ser el tema de los kilos brutos y las libras brutas. Y en algunas ocasiones el precio regularmente no se coloca dentro de una lista de empaque. Aquí puede haber alguna valoración específica en torno a lo que se está trabajando y por eso se consigna lo que es el precio como tal, ¿verdad? Entonces, hago una parada aquí, no sé si tienen algún comentario, por favor. ¿O alguna duda al respecto? ¿No? Bueno, conforme vamos avanzando en torno a lo que son los documentos que vamos viendo acá, sé que al final el tiempo también está avanzando bastante y tenemos varios temas de los cuales tenemos que tomar en cuenta. Yo les voy a ir subiendo a la plataforma para que ustedes vayan haciendo estos ejercicios, ¿verdad? Esto también les va a permitir de alguna manera conocer y va a ser trabajo en grupal, porque al final cada uno irá viendo, ¿verdad?, cómo completar esta información y haciendo sus aportes al respecto. Y esto también nos permitirá ir haciendo o avanzando en torno al tema de la dinámica en cuestión de las exportaciones e importaciones. Estos dos documentos que vimos o que hemos visto hasta este momento, podemos verlo desde las dos vías, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo les mencionaba a ustedes en el caso de la factura, o veamos en este caso de lo que es la lista de empaque, ¿verdad? Puede ser que de alguna manera, perdón, es que estoy en un salón acá en la escuela, pero
me abrieron ya me están espantando, dice. Me abrieron la puerta así. Bueno, les decía, en este caso, por ejemplo, nosotros podemos recibir dentro de toda la documentación para poder hacer nuestro proceso, nuestra lista de empaque, ¿sí? Entonces, el cliente específicamente vamos a hacer nosotros. Ya no es el arbolito, el arbolito Sociedad Anónima va a ser el cliente ahora porque es el que va a recibir toda la mercadería. ¿Se recuerdan que era el que teníamos establecido? Entonces, y así podemos verlo de ambas vías. Lo que va a cambiar también es, por ejemplo, si es una exportación o si es una importación. Entonces, esa es la dinámica que nosotros vamos a ir haciendo, cómo es que vamos cambiando los datos de acuerdo a la información que nosotros tenemos y cuál es la actividad que vamos a realizar como tal, ¿verdad? Entonces, no sé, pregunto nuevamente, ¿algún comentario o alguna duda, por favor? ¿No? Bueno, gracias, Jacqueline. Entonces vamos a dejar hasta el momento acá, ¿verdad? Con estas dos, yo les voy a subir a la plataforma la información, ¿verdad? Que se necesita para poder que ustedes vayan avanzando y de acuerdo a eso también vamos a ir aportando también al tema de la zona como tal, que también tenemos que ir avanzando en esto, pero que también ustedes vayan complementando la información como tal, ¿verdad? Siempre vamos a tratar de hacer el trabajo en grupo, ¿verdad? Para que todos al final puedan aportar y avanzar dentro de este proceso. Entonces, yo les agradezco a ustedes su atención el día de hoy. Perdón que unos minutos antes, pero aquí ya a cierta hora, ustedes muy bien lo saben, cierran la universidad, entonces yo me disculpo con ustedes esos minutitos antes, pero siempre estamos ahí en la disposición de avanzar. Hay un compañero que me está apoyando con el tema de grabación de las clases, que yo se lo agradezco mucho. Ya tengo el espacio habilitado en otro correo para poder hacer ahí la descarga y crear la carpeta y que ustedes ya puedan contar con las grabaciones si en algún momento lo quieren obtener. Entonces, yo les deseo desde ya una exitosa semana y nos vemos el día jueves a la misma hora y en este mismo espacio. Muchísimas gracias a todos. Gracias.